Muchas gracias a los organizadores del Congreso Nacional de Psicología por la invitación a participar con ustedes esta tarde ya. El tema que presento es Palabra y Silencio, el amor en la pandemia o la existencia herida. La angustia es inseparable de la existencia. La existencia se desarrolla entre dos fronteras inevitables. El nacer, que nos lanza al mundo, y la muerte, que nos sustrae de él. Todo acontecer humano ocurre en el espacio-tiempo que dista entre uno y otro. Esta condición humana de ser homo viator, es decir, somos andantes, caminantes, en un permanente peregrinar, impulsados por las propias transformaciones que el desarrollo biopsicosocial marca y de nuestra inserción en el mundo de las responsabilidades y las exigencias sociales. En este transcurrir existencial, el hombre ha de habérselas en momentos marcados con lo que llamamos crisis. Sin duda, la primera crisis es nacer, salir al mundo, que es lo que significa existir, salir, colocarse fuera, ser puesto fuera de. Y desde el primer instante lograr un espacio en esta nueva exterioridad. Construir lo que en la psicología existencial decimos espacialidad, es decir, aquel espacio físico que ha de transformarse en la experiencia subjetiva de estar en el mundo. Esta primera y dramática experiencia se hace más compleja con la necesaria experiencia del tiempo. Las pausas y los ritmos, las ausencias y las presencias, los cambios de luminosidad, de ruidos, de alimentos, se acoplan a los ritmos circadianos dictados por nuestra biología. Queremos destacar dos aspectos fundamentales para el devenir de la persona que ocurren justamente en este primer periodo de la vida. Primero es lo que Heidegger llama el Sorge, palabra en alemán que significa cuidado. El recién nacido tendrá mejores condiciones que propicien su desarrollo en la misma medida, diríamos, en una relación directamente proporcional entre cuidado y optimización del desarrollo. Ese cuidado es el amor de quienes tienen al niño, quienes lo sostienen en los primeros periodos de la vida. En esta experiencia del amor es el rostro y la mirada lo que va a acompañar intensamente el sustento relacional, la forma vincular. El rostro, dice Levinas, es una epifanía, algo que se nos revela, que aparece y nos demanda la presencia y el cuidado como experiencias humanas fundantes de lo propiamente humano. El rostro se nos aparece, se nos revela, hace una presencia con un carácter exigitivo. No podemos sustraernos a la mirada del otro si es que, sobre todo, en esta vinculación existe lo que llamamos el sorge, cuidado y el amor. El rostro existe en la medida que me mira y que es mirado. En este encuentro que se busca, y es este el encuentro que se produce, que se busca en la terapia. En la terapia se necesitan encuentros en los que la rostridad, el rostro del otro, se aparece como demandante al que ejerce las condiciones de terapeuta. Y dentro de este rostro, la mirada particularmente se destaca como la invitación a la interioridad. Dijo Machado, el poeta, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Podemos ver, entre comillas, el ojo de una muñeca que al no devolvernos la mirada, descubrimos que es un ojo de cristal frío y sin vida. El encuentro con la mirada es una de las más profundas experiencias humanas del amor, en sus diversas expresiones.
Mira el lactante el rostro de la madre. Mire el padre los ojos del hijo. Mire el amante los ojos de la amada. Y en esta dimensión se encuentra. Es en esta dimensión que se descubren y penetran recíprocamente en la existencia del otro. En esa dimensión es en la que descubrimos la verdad. Tal vez sea por esto que cuando sentimos que alguien nos miente, decimos a nuestro interlocutor, mírame a los ojos, porque es en la experiencia de esta mirada recíproca en la que la mentira, el disimulo o la insinceridad se hacen más notorias. Estas primeras experiencias se desarrollan en un plano existencial prereflexivo, es decir, antes de que el niño haya desarrollado el pensamiento conceptual. Podemos afirmar que las experiencias prereflexivas preceden al concepto. Estas habitarán en el lenguaje que en la experiencia es la palabra, aquella actividad lingüística propia del humano que nombra y da sentido a la realidad. Recordamos nuevamente a Heidegger, que afirmó con acierto que el hombre vive en la jaula dorada del lenguaje. Aquello que no tiene nombre, que en mi palabra no sabe nombrar, no es posible ser experimentado, no lo puedo experimentar, salvo a través del horror a lo desconocido, aquello que no sé qué es, pero que intuyo su presencia, me causa miedo, me convoca al horror. El niño al crecer vence la horizontalidad en la que el cuerpo se encuentra atrapado. Al ponerse de pie, no solamente domina la gravedad, sino que se eleva y puede mirar al mundo con horizontalidad, con perspectiva. Esta nueva apropiación de la realidad por el bipedismo tiene un inmenso significado en la vida humana que sería largo desarrollar en esta oportunidad. Y teniendo estos fenómenos psicológicos un impacto en el desarrollo de la vida del hombre, se descubre el propio hombre como un ser vulnerable, necesitante, carente. En esta condición de vulnerabilidad radica su grandeza, pero también la posibilidad de la caída. Con nuestro nacimiento no nace la sociedad. Con nuestra muerte no muere la sociedad. Nacemos a la sociedad y morimos al misterio. No podemos existir solos. Siempre coexistimos. Somos seres relacionales. En los intercambios recíprocos construimos nuestras identidades. Estos intercambios se dan en los espacios vinculados señalados por Buber en su trabajo sobre las relaciones yo-tú, en los que las características de los intercambios experienciales y las prácticas subjetivas van determinando relaciones de dominio, sometimiento, reconocimiento o negación, cosificación o valoración. El marco que sustentan tales posibilidades es el ejercicio de la libertad. La libertad es la dimensión de existir humano que como constante y constituyente del ser nos lleva a la experiencia de la satisfacción, de lo ético, tanto como de una culpa angustiosa, si fuera el caso. Amor y libertad son dos aspectos de la existencia muy complejos. En la posmodernidad en la que vivimos, el amor ingresa en una experiencia de cansancio en el sentido de Hahn, es decir, en una liviandad, en una superficialidad sustentada en una libertad que no reconoce al otro en la profunda y amplia dimensión de su dignidad, sino que lo instrumentaliza para los fines, generalmente fines agónicos o placenteros. Esta práctica es la que invade las redes sociales más populares, TikTok, Instagram, Facebook, entre otras. La lengua francesa tiene dos palabras para referirse a lo que en español llamamos carne. Una chair, referida a la carne humana, la otra viande, referida a la carne de los animales.
escuchando la música popular juvenil, en la que el cantante, hombre o mujer, se refiere a la corporalidad del otro, descubrimos que se hace una referencia justamente al cuerpo y muy especialmente al cuerpo de la mujer como una Spiand, es decir, como una carne para el consumo y el disfrute, pero no un Sher, una carne humana, una corporalidad que me abre el horizonte de la posibilidad del encuentro y por lo tanto del ejercicio del amor. Este empobrecimiento de la experiencia del amor radica en el fondo de la violencia y la soledad del joven, que creando un círculo vicioso para tratar de llenar esta soledad con este tipo de actividades sociales, no hace sino generar una experiencia de mayor soledad de la que pretende escapar con el mismo tipo de actividades, cerrando el círculo vicioso de estas condiciones deshumanizantes. La superficialidad de las relaciones en la Internet ha convertido a la sociedad en una sociedad de navegantes de superficies, nunca de honduras, de una flojera intelectual que busca el conocimiento predigerido y preparado para ser consumido con el menor esfuerzo. Todo está ahí, dicen refiriéndose a la Internet. Ya poco queda por trabajar, crear desde el esfuerzo motivado por la fuerza creadora que debería evitar todo empeño intelectual. Ortega y Gasset, en un libro muy simpático que se llama Sobre el amor, llegó a decir que el amor hace de cualquier tonto un poeta. Ya eso ni siquiera existe en la actualidad, porque los poemas, las frases, los pensamientos, no los crea, no los busca, no los sondea el joven, los copia y los pega de la Internet. Y muchas veces plagados de errores. Hay entonces en el navegante, en el que se desliza por la superficie de la realidad sin tener capacidad de hondura, un conocimiento superficial aparentemente universal que no le da a la persona la realidad de la fenomenología y que tampoco le permite ingresarse a sí mismo al descubrimiento de sus espacios interiores. Tanto navega sobre la superficie del Internet como navega sobre la superficie de su propia realidad. En el Perú, si bien el número de hijos por familia ha disminuido, los departamentos y las casas tienen entre 2, 3 dormitorios con 4 o 6 habitantes, según las encuestas y los sondeos. Las construcciones modernas se hacen en espacios cada vez más pequeños, de paredes delgadas, haciendo la privacidad cada vez más difícil o transparente. Los niños y sus necesidades de espacios amplios para el ejercicio de su motricidad y los ancianos con un tiempo que necesitan llenar con actos significativos y con dificultades motoras o cognitivas, se convierten en demandantes de una atención especial que suele ser, en muchos casos, agotadora. El joven, si tiene un espacio propio, lo usa para recrear el mundo de la subcultura a la que pertenece o sale de la casa en busca de encuentros con pares en lugares abiertos de los que el grupo o con su grupo se, entre comillas, apropia. Hay soledad en los habitantes de las grandes y medianas sociedades actuales. No es la soledad suficiente, es decir, aquella que todos necesitamos para ensimismarnos y encontrarnos con nosotros mismos. Esa soledad necesaria para ponerse en paz con uno, para explorar tranquilamente nuestra interioridad, para encontrarnos en nuestra intimidad y fortalecernos como persona. No. No es esta soledad la que viene a los hombres de hoy. Viven la soledad del ruido, de la bulla, del sexo fácil, las relaciones líquidas a las que hace referencia Bauman. Se ahonda la brecha generacional al impulsar y exaltar la sociedad de consumo, el edadismo. Solo lo juvenil es válido. En lo estético, solo lo joven es bello. En las necesidades, solo las juveniles son dignas de atención. A los niños los apuramos para que sean pequeños adultos
hipersexualizándolos desde muy temprano. Bailan perreo duro como un acto gracioso ante adultos igualmente confundidos y perdidos en valores y en perspectivas. Los adultos y los que llamamos adultos mayores no tienen espacio para la reflexión en el edadismo ni en sus preocupaciones que no estén estrictamente vinculados a las sociedades comerciales. Vale decir que los adultos y adultos mayores solo son visibles en cuanto que aún pueden consumir. Si no es así, representan un amor triste y motivan otro amor triste por igual. El amor triste reduce al viejo a su propia historia y a la poquedad de futuro, como un ser poco comprensible, al que se debe un respeto vago y al que se le niega hasta la alegría. El viejo debe ser triste, callado, casi ausente. Si baila o ríe o disfruta, es un viejo verde o un adulto que hoy en la liquidez de la moral juvenil suelen llamarlo sugar daddy. Estando así, irrumpe en la vida el virus del COVID-19. El 16 de marzo del presente año se inician las restricciones para el desplazamiento de las personas y el funcionamiento de muchos de los comercios e instituciones, entre ellas universidades y colegios. La vida se restringe bajo la amenaza de un agresor que, además de invisible, no se encuentra bajo la posibilidad de dominio. Se configura de este modo una cierta situación límite como la señalada por Jaspers. Las situaciones límite revelan la finitud de la vida. Reconocer como posibilidad inmediata o mediata la pérdida de la vida, no ya como una posibilidad difusa en el tiempo, sino como una posibilidad que nos hace replantear la fortaleza y seguridades tenidas antes. Las situaciones límite deben convertirse en la experiencia que haga a la persona trascendente. Se reconoce la limitación y la fragilidad de la vida, y esta como experiencia enriquece la mirada sobre uno mismo y los demás. Sin embargo, hay la posibilidad de la negación de dicha condición liminar. La persona se niega, se hunde en la supresión de la realidad, en su alteración a través de la búsqueda disfuncional de la negación de la muerte y del riesgo. Para ello, se acude al pensamiento mágico y a la anomia. El irrespeto a las restricciones sanitarias y en la búsqueda de remedios o preventorios que no tienen ningún sustento científico. Abraza la negación de la misma pandemia o de la existencia del virus, apelando a pseudo-racionalidades, las cuales suelen concluir en teorías de conspiración. Aquello que se oponga debe ser desestimado, no acatado o apartado. Esta es una de las fuentes también de la violencia interpersonal y de la violencia intrafamiliar. En las poblaciones jóvenes negras de algunas ciudades norteamericanas en los años 60, se encontró que los muchachos que habían sido rechazados por discriminación racial, aislados, obligados a no usar los baños de los blancos, cuando el sol caía a plomo, los blancos caminaban por la sombra, los negros por el sol, cuando no podían disfrutar de las mismas áreas en los parques públicos, cuando alguien lo miró con desprecio o con desgano, o se alejó de él por su condición de ser negro. Estos jóvenes estudiados por los sociólogos contestaron que apenas llegaban a sus casas, lo que hacían era buscar soledad y masturbarse. Se entiende que dicha masturbación es una forma de autorreconocimiento y afirmación de sí mismo, más que la búsqueda de placer. La autogratificación, en este caso sexual, es una forma de expresión del dominio y la soberanía del propio cuerpo, de un cuerpo que había sido castigado, que una corporalidad que había sido segregada y que él necesitaba recuperar porque era como todos lo somos, porque él es como somos todos, seres encarnados. Y es a través de nuestra corporalidad que estamos y somos en el mundo. En este largo periodo de cuarentena y restricciones sociales, de crisis laborales y económicas, la respuesta de muchos hombres ha sido el ejercicio violento de su poder. En otros ámbitos sociales disminuidos,
como por ejemplo en la familia, se ha expresado contra la mujer. Las madres o las personas encargadas de los hijos pequeños se han mostrado más intolerantes a lo que se suele llamar el capricho de los niños. La tristeza que se siente, que inmoviliza, que paraliza, se ha convertido en la situación de pandemia en una explosión de fastidio, de no soportar más, de bajar los umbrales de tolerancia al ruido, al desplazamiento físico, en habitaciones, en casas habitación, en hogares cada vez más restringidos, cada vez más apocados en sus espacios físicos y por lo tanto en sus posibilidades de intimidad y de movilidad física. Si consideramos la disminución de los puestos de trabajo, la reducción drástica de los ingresos familiares y la perspectiva poco alentadora de una mejora social, laboral y económica, debemos recordar entonces que estamos sometidos o sumergidos en la teoría del bien limitado que en 1965 George Foster desarrollara. ¿Qué dicen? Que cuando los recursos vitales, alimentos, espacios habitacionales, acceso a la salud, son menores que el número de los demandantes o que los accesos están restringidos, surge una violencia que es una especie de lucha por lograr este acceso a lo que se necesita a través de tensiones intrafamiliares. Pero cuando estas carencias se mantienen en el tiempo o el horizonte histórico amenaza con que uno no va a poder tenerlas y estas son fundamentales para la sobrevivencia, entonces esta violencia que ha surgido en el seno de las familias se extiende a la sociedad, a amplios grupos sociales. Thunberg describe la sociedad de los Ick, estudiada por él, sociedad agrícola y pacífica, que empujada por las leyes de los gobernantes para poder explotar los minerales que yacían bajo la tierra de su propiedad, de propiedad de los Sikh, ¿no? Los hicieron apartarse hacia zonas no agrícolas para las cuales no estaban preparados. Les bastó, una sola generación, para que los Sikh se convirtieran en uno de los pueblos más agresivos o intraagresivos. Uno de los deportes, entre comillas, dice Trumbull, era dejar a los niños expuestos para que aparecieran las aves de rapiña o los animales predadores y se los comieran. Y esta era una forma de espectáculo social. Llevaban a los ancianos a lugares agrestes y difíciles, pero que sean visibles, y los jóvenes de la comunidad se ubicaban como en un palco a ver la agonía del anciano y luego la aparición de animales carroñeros. ¿Qué había pasado en los Sikh? No tenían acceso a la alimentación, al cultivo y a la satisfacción de las necesidades básicas. Todos se odiaban. No existía el concepto de amistad, sino de competidor. Y solo bastó una generación en la que las condiciones de vida no fueran una posibilidad ni una esperanza. No tenían acceso a la satisfacción de bienes. Robert Randall, en 1987, publicó un ensayo del tiempo y del río, poco conocido lastimosamente en nuestro medio. En él describe los ciclos terrestres y celestiales o cósmicos en la visión inca de la realidad. Cuando se producían en las poblaciones incas carestías graves de alimentos por una falla en la programación agrícola o por carencia de lluvias o por exceso de lluvias, la comunidad entendía que había habido un quiebre de la relación entre los hombres y los dioses, que había una falta ética entre el comportamiento de las comunidades y la demanda de los dioses, y que por lo tanto, en vez de culpar a la organización, lo que tenían que hacer era redoblar esfuerzos, diríamos hoy, redoblar esfuerzos creativos para paliar esta carencia, y entonces se movilizaba el grupo
para atender a aquellos que no tenían. Pero hoy, cualquier relación con la divinidad está descartada. Y por lo tanto, lo que queda como riesgo es el acercamiento, felizmente acercamiento, pero aún lejano, a las sociedades IC. No es el caso entonces de la situación actual, esta condición de amenaza y muerte por el virus existente y por la dinámica propia de la mutación del virus, por el pasaje errado de huésped a otros huéspedes biológicos, ¿no? Los efectos que son graves son los que restringen la vida social y emocional, como vimos, y fomentan la violencia y la anomia, más allá de los miles y miles de muertos que todos lloramos y de probablemente de los muertos que aún tengan que sucumbir por el descontrol del saber biológico y sanitario, del qué hacer, el no saber qué hacer biológico y sanitario para impedir una muerte más por el coronavirus. El amor que para Leibniz, filósofo matemático, padre del cálculo moderno, tiene que primariamente expresarse en la vida humana, debe ser aquel que se exprese a través de la alegría, el contentamiento que uno sienta por la felicidad del otro. Es decir, cuando las barreras del egoísmo y de la empatía ciega se diluyen. Cuando esto ocurra, decía Leibniz, el hombre habrá iniciado la cultura del amor. No se ha logrado tan elevada forma de empatía y respeto. En cambio, como ya vimos, surge un amor utilitario, frágil y herido gravemente por una ideología que pretende imponer la desvaloración de la exaltación del amor como compromiso. Barayev dijo que en el acto creador del amor se revela el secreto creador de la faz del amado. El que ama percibe al amado atravesando la nube del mundo natural, atravesando la máscara que se extiende sobre cada rostro. El amor es el camino que lleva al descubrimiento del secreto de un rostro, de la comprensión de la persona hasta la profundidad de su ser. El que ama sabe acerca del ser amado lo que el mundo ignora. Y en esto está mucho más cerca de la verdad que el mundo entero. Solo amando se puede comprender íntegramente la personalidad y penetrar en su genio. Este es el amor que reside en el compromiso y en la donación. Amor que trasciende la circunstancialidad y la temporalidad y se afirma en el bien y la bondad y la belleza y el sacrificio y el disfrute, la exaltación de la vida y la aceptación de la muerte como experiencia inevitable, pero nunca aniquiladora de su esencia. Gabriel Marcel hizo decir a uno de sus personajes: decir te amo es decir no morirás. Este amor está herido, no por la flecha aguda de Cupido, sino de un abandono del compromiso y la apertura al otro como otro válido, del otro como el otro prójimo, la aventura maravillosa de la vida. Fortaleza y sostén, alegría y danza, canto y poesía, disfrute y placer. Herido y suplantado por la falta de compromiso, la liviandad de las experiencias que duran lo que su ocurrencia exija, va matando al amor. Sin visión de futuro, sin compromiso ni trascendentalidad, la pandemia arranca en el espacio generalmente reducido en el que se tiene que vivir el cansancio de la relación con su alta cuota de violencia. En la sociedad de un amor herido, la palabra cayó y se impuso la bulla feroz del mercantilismo. Escuchamos el grito, no la palabra, de quienes especulaban con el precio de los balones de gas de los que dependían las vidas de los internados en la sala UCI. El sobreprecio de las medicinas, la oportunidad de arrancar el dinero de quienes en situación límite se sentían entre la impotencia de no poder adquirir lo que necesitaba su pariente para vivir y la rabia mezclada con la culpa que empuja formas de odio por la vida, por la pobreza, por la carencia. Lo humano ha callado
para dar paso a la voz del animal depredador. El pobre ha perdido la palabra, no puede transformar su discurso en un sentir coherente. Lo siente, pero lo siente corroer su interior y solo quiere romper, destrozar, herir, maltratar, salir a las plazas y lugares públicos a desafiar las normas, a desafiar la enfermedad. Así, no confinado, siente que afirma su existir, que es lo único que le queda. Pero no todo fue tinieblas. Se levantó la voz del amor agapé, caritas, el amor que no pide, que no reclama nada para sí mismo, da sin retroceder ante el sacrificio, sin volver la espalda a la miseria físico-moral, por penosa, por abrumadora que sea. Médicos, voluntarios, jóvenes, adultos, se congregaron para ayudar a otros que necesitaban, a salvar vidas, a evitar la muerte. Todo acto de amor eros, de amor agapé, es un acto creador, mediante el cual surge lo nuevo en el mundo. En él se manifiesta lo que no existía. Lleva en sí la esperanza de una transfiguración del mundo. El acto auténtico de amor es escatológico. Significa el fin de este mundo de odio y de enemistad, y promete el comienzo de un mundo nuevo. Mientras la palabra humana se silencia, el amor se transfigura en un remedio y nuestra existencia permanece herida. Y para esto no existe vacuna. El virus precipita y hace visible lo que desde antes de él y su corte fúnebre de muertes, que todos lloramos, ya estaba en nuestras familias, en nuestros jóvenes y en nuestra sociedad. Nuestra existencia herida. Muchas gracias.